ahí arrancamos con la sección internacional. Bueno, se puso complicado el Caribe. Para nuestro compañero Sebastián de Robertis, que nos molesta tanto con los caribeños, bueno, hay una situación tensa en lo que es la zona del Caribe, principalmente para Venezuela. Esto no es nuevo, esto viene ya de años, a raíz de la misma crisis que ha generado el régimen venezolano a nivel local y a nivel internacional, ¿no? Entendamos también que esto no solamente afecta a las personas que viven dentro del territorio, sino a los países limítrofes e inclusive a los argentinos que han recibido una gran cantidad de exiliados venezolanos a raíz precisamente de lo que pasa en Venezuela hace muchos años y que al parecer podría llegar a tener una solución, a mi gusto, complicada para la región. Muchos venezolanos lo celebran, pero bueno, vamos a ver de qué se trata esta situación. Trump autorizó al Departamento de Defensa a utilizar todos los recursos de las Fuerzas Armadas para combatir a carteles de la droga que son hoy catalogados como terroristas, ¿sí? Tengamos en cuenta que Estados Unidos tiene una problemática con la situación del fentanilo y bueno, hace muchos años con la cocaína, ¿no? Pero hoy ciudades muy importantes, Washington, Filadelfia, Nueva York, están teniendo crisis porque sus clases medias están accediendo a estos derivados del fentanilo que está envenenando a la ciudadanía estadounidense. Bueno, ¿qué piensa Trump que es hoy un recurso a raíz de todo lo que está sucediendo y de ciertas cosas de impopularidad que también tiene en su gobierno? Cree que esta es una gran táctica, llegar al Mar Caribe desplegando lo que es las Fuerzas Armadas para combatir al terrorismo. Recordemos que Nicolás Maduro tenía una orden de captura y una recompensa por parte de los Estados Unidos de $15 millones. Bueno, eso hace unas semanas fue aumentado a $50 millones. A mí me parece algo gracioso eso porque solicitar una recompensa por información por una persona que es presidente de la nación, con lo cual lo ubicás en el Palacio de Miraflores, que queda ahí en Caracas, sabes dónde está, podés ir a buscarlo, ¿no? Es un poco irónico, ¿no? Me parece que ese tipo de recompensa es más una decisión simbólica, ¿sabes? Donde está no es lo mismo que Osama Bin Laden, que se escondía, ¿no?, en las montañas de Afganistán, ¿no? Y que tenía más o menos el mismo valor de la recompensa, $15 millones. Bueno, ¿qué pasó? Se desplegó, ahí hay una notita, Produ. Se desplegó el grupo anfibio, ¿sí?, inmediato, el grupo anfibio Iwo Jima. Este grupo está compuesto por un buque y 3 destructores y un submarino nuclear, ¿sí? A ver, el submarino nuclear no es un submarino de armamento nuclear, es un submarino de propulsión nuclear, con lo cual no hay que pensar que en la región hoy hay una amenaza, ¿no?, de armamento nuclear, y mucho menos va a ir en búsqueda de una lancha que trafica narcóticos o droga hacia los Estados Unidos. Llama la atención, ¿sí? Si quieren veamos un poquito la nota, Produ. Bajemos un poquito. Cuando dijiste $15 millones, perdón, sí, pensé en que son 15 cometas de Karina, digamos. No paro de pensar las cosas en esos términos. Lo pensabas como en términos locales. Claro. No se puede ver la nota porque es para suscriptores. Bueno, perdón. Ahí en la nota daba un poco la información de lo que tenían este desplegamiento de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Este grupo anfibio se llama anfibio porque trabaja en tierra y mar, con lo cual genera un poco de suspicacia de por qué trabajaría con marines que estarían dispuestos a trasladarse e invadir las costas venezolanas. Bueno, hay una situación ahí vinculada a si es más una maniobra de intimidación o si realmente es el fin y van a ir a buscarlo, que yo creo, y lo vamos a profundizar un poco más sobre el final de la notita, creo que es más una disuasión. Inclusive pongámonos a pensar, ¿no?, lo que pasó en Alaska es un poco también una discusión que se da entre dos poderes gigantes del mundo, ¿no?, Rusia y Estados Unidos, negociando el mundo.
¿no? Yo creo que hubo una discusión sobre la situación venezolana, claramente Rusia e Irán, grandes socios del régimen de Maduro, anteriormente de Chávez, hoy no están en la mejor posición. Irán fue bombardeado y casi desmantelado su proyecto nuclear, algunos dicen que no es así, pero bueno, hoy también recibió sanciones por parte de la Comunidad Europea, y Rusia, que está con otro tema muy importante, que es la situación de Ucrania, con lo cual el momento es ahora, ¿no? Es parecido a lo que pasó un poco en Medio Oriente con Siria, con Bashar al-Assad, Israel llevando o forzando a Donald Trump a tener o a radicalizar las hostilidades con Irán, pero bueno, permitiéndose, dándose el lujo de que caiga Bashar al-Assad. ¿Por qué? Porque Rusia e Irán, de nuevo, no tienen hoy la capacidad que tendrían años atrás, como si podrían haber apoyado a Venezuela. Está muy difícil la situación de Maduro, hay que ver qué va a suceder. Dicen que se puede llegar a fugar, una fuga igual pactada, a mi parecer, hacia Nicaragua, donde está Ortega, lo esperaría con los brazos abiertos, ¿no? Un tipo de las mismas fuerzas de la represión y del totalitarismo en términos partidarios, que estaría dispuesto a recibirlo. No creo que vaya a Rusia de nuevo. ¿Por qué? Porque yo creo que hay una discusión vinculada a sus zonas de influencia. Trump hablando de lo que sería su patio trasero, que sería América Latina, el Mar Caribe y el Golfo de México, ¿no? Ahí no se metan, le diría a Putin. Y yo estoy dispuesto a tratar de hacer lo más posible las facilidades para que vos tengas ciertas ganancias con Ucrania, ¿no? Y tu zona de influencia sería esa, ¿no? El mundo eslavo, mi zona de influencia sería el mundo panamericano, ¿no? En ese sentido. Bueno, vamos a ver lo que hizo Venezuela durante esta semana, porque también, ¿no? Respondió Maduro con esta situación. El fin de semana, pongámosle un player. El viernes es día de trabajo, que la gente pueda salir inclusive en marcha de sus centros de trabajo, de sus fábricas, y el sábado completar, el próximo viernes y el próximo sábado, completar el alistamiento nacional, que es la primera fase de activación de las fuerzas populares armadas junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para la defensa de nuestra tierra. El viernes... Bueno, esto se llama el Plan Nacional de Soberanía y Paz. Es un plan que llevó a cabo el fin de semana pasado Maduro. O sea, se anotaban para ir a la guerra. Exactamente, no para ir a la guerra, para prepararse. Está tratando de tener reservistas, en este caso para algo que se llama la Milicia Bolivariana de Venezuela. Es una agrupación paramilitar, no son las Fuerzas Armadas profesionales del Ejército Bolivariano, que ahí sí, también hay una movilización importante en sus costas de buques de guerra, de lanchas y de drones de seguimiento de movimientos, a lo que se espera que llegue todavía el fin de semana o quizás la próxima semana, que son estos 3 destructores de Estados Unidos y el grupo anfibio. Ya Venezuela desplegó movimiento hacia la frontera, principalmente con Colombia, porque también ve en esta zona del occidente venezolano, oriente colombiano, una especie de área donde pueda ser también un poco canalizada, ¿no? Esa fuerza estadounidense. Recordemos que Colombia tiene 7 bases militares desde la época de Álvaro Uribe Vélez, en la década del 2000, con lo cual, más allá de que esté presidido hoy el país por Gustavo Petro, una persona más vinculada a los movimientos progresistas de la región, inclusive ha tenido un trato mucho más amable con Maduro que sus antecesores. Iván Duque, que ayer se sacó, lo tengo que decir, Iván Duque ayer se sacó una foto con un condenado por violación de los derechos humanos, que es Netanyahu. Bueno, y también Duque salió a hablar sobre esta situación. Bueno, dice Maduro que el fin de semana pasado se enlistaron cerca de 4 millones de personas, cerca de 4 millones de ciudadanos fueron a las plazas de todo el país a enlistarse para unificar este sentimiento nacional en contra de lo que sería una intervención extranjera de los Estados Unidos en el territorio. Claramente hay una intención de los Estados Unidos de ver qué sucede, ¿no?, con el régimen de Maduro, si decide tomar una decisión propia y negociar lo que podríamos estar diciendo unos minutos atrás, su salida pactada
o si lo van a ir a buscar, ¿no? Como decía Maduro hace unas semanas, aquí estoy, vengan a buscarme, estaba en el Palacio de Miraflores, que es como decir, la Casa Rosada, y ahí está, por eso digo, es un poco gracioso, ¿no? Pidiendo información o dónde puedo llegar a capturar a una persona que es el presidente, ¿no? Y que lo catalogás como el líder del Cartel de los Soles. ¿Por qué el Cartel de los Soles? El Cartel de los Soles, por las insignias que tienen los generales, no sé cómo es acá en la Argentina, pero en Latinoamérica, en Colombia, en Ecuador y en Venezuela, los soles son las insignias según el rango de general que vos tengas. Tenés general de primer sol, de segundo sol y de tercer sol. Son las insignias del destacamento y de la autoridad que tiene sobre los distritos y sobre la cuestión nacional. Bueno, se llama el Cartel de los Soles porque dicen que está vinculado, ¿no?, toda esta trama de terrorismo y de narcotráfico a las Fuerzas Armadas y al gobierno venezolano. Principalmente la cabecilla sería Nicolás Maduro Moros, ¿no? Pero bueno, también hay que pensar que es difícil, inclusive han habido estudios, ¿no?, de organizaciones civiles que dicen, ojo con esto, porque han habido ya informes de las patrullas locales de los Estados Unidos y de las guardias costeras que dicen que trabajan bastante bien deteniendo lo que llega, ¿no?, en términos de narcotráfico. Pero bueno, parece raro que mandes semejante arsenal militar a buscar lanchas, porque no es que la droga va en buques o cruceros, ¿no? Va en lanchas clandestinas. Me parece que con un poco menos de lo que movilizó Estados Unidos podrías haber controlado la situación. Esto va más allá de querer buscar una forma de frenar el narcotráfico. Además, también hay que decirlo, por donde más sale la droga, hoy ya no es la cuestión vinculada al Caribe, es más la cuestión vinculada al Pacífico. Y ahí Colombia tiene un mea culpa, ¿no? Sí es cierto que la zona del Catatumbo, por donde está la frontera colombo-venezolana, tiene el 60% de los cultivos de coca en Colombia, pero esa coca es trasladada internamente por Colombia, no por Venezuela, por Colombia, hacia el Pacífico y sale de los puertos de Buenaventura y de Cali hacia otras regiones que entran por California, no entran por la parte del Golfo de México, que serían Miami y la parte más del Golfo de México. Salen por el Pacífico y entrarían más por la parte de California. Entonces no tendría mucho sentido movilizar toda esa zona, todo ese arsenal a la zona del Golfo de México y del Mar Caribe. Bueno, hay un tuit más que es el de Carolina Leavitt, que es la vocera, ¿sí?, sería la Adorni de Donald Trump. Vamos a escuchar lo que dice con respecto a una pregunta que le hacen hoy un periodista latino sobre la situación que se vive. Esto fue hace un par de horas. No se oye mucho, pero ¿puedes subir un poquito? Bueno. Perdón. Son errores de producción. Or questions about that ever. But what I will tell you is that many Caribbean Está bien. nations and many nations in the region have applauded the administration's counter Pongan atención a lo último que dice. And the president is prepared to use every element of American power to stop drugs from flooding into our country and to bring those responsible to justice. And as I've said from this podium before, the Maduro regime is not the legitimate government of Venezuela. It is a narco-terror cartel. Maduro is not a legitimate president. He is a fugitive head of this drug cartel. He has been indicted in the United States for trafficking drugs into our country, and it is the utmost responsibility of this president and this administration to prevent the illicit flow of drugs into our country and to protect citizens from those deadly poisons. Bueno, hay una cuestión acá que tiene que ver con Carolina Leavitt, que precisamente anuncia, ¿no?, el apoyo también del Caribe y parte de la región americana en favor de esta movilización, ¿no? ¿Qué pasa? Guyana, hoy, por ejemplo, es un país que tiene una zona que se llama el Esquivo, que está siendo amenazada permanentemente por Venezuela. ¿Por qué? Porque dice que una parte de Guyana debe ser venezolana por un mal tratado que hubo de fronteras en la década de 1890. ¿Qué sucedió? Bueno,
Guyana está bastante contenta con el despliegue de las Fuerzas Armadas porque ve que Maduro no va a poder avanzar sobre esa región, que inclusive forzó un referéndum que no sé de dónde sacó los resultados, pero dijo que esa región quería ser venezolana, ¿no? Con lo que representa Venezuela, ¿no? A nivel regional, que la gente es expulsada, nadie quiere pertenecer a Venezuela, al contrario, la gente se va a buscar mejores oportunidades. Bueno, Guyana es uno de los que está muy contento con el despliegue. Trinidad y Tobago también dijo que puede el arsenal o el despliegue armado de Estados Unidos postearse en sus costas, ¿no? Si necesita algún tipo de ayuda logística, lo va a tener. El gobierno de Trinidad y Tobago se compromete a que Estados Unidos tenga el mejor trato posible en la región. Y bueno, Paraguay, Ecuador y ahora Argentina se sumaron. Argentina recientemente, no sé si vieron el anuncio en esta semana, después de todo lo que ha pasado con lo de las coimas, no tuvieron mejor idea que quizás para tapar un poco el escándalo de Karina, anunciar Patricia Bullrich el Cartel de los Soles efectivamente como una organización narcoterrorista. Entonces se suma un poco la región a estos aires. Sí, de una cuestión de ver a los Estados Unidos como el garante, ¿no? de la libertad. Bueno, ¿qué pasó, no? Hay una declaración muy fuerte de María Corina Machado. María Corina Machado es la opositora con el capital político más importante en Venezuela. Recordemos que es la vicepresidenta que perdió las elecciones con Maduro, con el candidato Edmundo, no me acuerdo el apellido, Edmundo Gutiérrez, perdió las elecciones y bueno, no fue reconocido el gobierno de Maduro por muchos países de la región. Bueno, ¿qué dijo María Corina Machado? Consideró que el respaldo de Estados Unidos, ¿sí? Es un factor indispensable para que Venezuela, hoy convertida en una cueva de criminales, pueda avanzar hacia una transición democrática. Yo por lo menos creo que va a estar complicado si realmente hay una cuestión militar en la región. Recordemos de nuevo lo que pasó en el Golfo Pérsico. Cuando vos generás tensión regional, yo no podría pensar qué sucedería. Cerca de una guerra civil podría pasar si Maduro es forzado a irse por las malas, ¿no? Por eso yo digo que lo que más aspira a Estados Unidos, y quizás fue algo que se habló en Alaska, es que esta situación sea resuelta por las buenas. Pero también hay una cuestión rara, ¿no? Porque es la hipocresía de los Estados Unidos, que siempre van diciendo que llevan la libertad, ¿no? Y no creo que Estados Unidos en los últimos tiempos sea uno de los garantes, ¿no? de la defensa de los derechos humanos y de la libertad. Inclusive hay una empresa vinculada a PDVSA, que es la empresa estatal más importante de Venezuela, que es Chevron, y que fue, otra vez la alarma, y que fue de nuevo, le renovaron las licitaciones para que pueda trabajar en Venezuela. Venezuela no podría funcionar económicamente sin las empresas norteamericanas que van y sacan el petróleo de uno de los países que, si no es el más importante, es el país, creo yo, el más importante, que con las reservas no convencionales del mundo de petróleo. Con lo cual hay que ver de nuevo esa hipocresía de los Estados Unidos de fomentar un avance sistemático en defensa de los derechos humanos y de la democracia venezolana, pero el lobby de las empresas norteamericanas y de la industria petrolera norteamericana en Venezuela es gigante, ¿no? Que le permite a Maduro sobrevivir. Es un poco lo que decía también la oposición en Venezuela. Si realmente quieren ahogar al gobierno de Maduro, la oposición responsable, digo, ¿no? No María Corina Machado, que quiere que ingresen los Marines y rompan el Palacio de Miraflores y se lleven preso a Maduro. La oposición responsable dice, hay que ir por las sanciones económicas, ¿no? Y de nuevo, para que pongamos un poco el ojo en la situación, sería como algo similar a lo que sucedió con la política de Theodore Roosevelt, el Roosevelt malo, no Franklin Delano, que fue el Roosevelt bueno, que es vincular a Latinoamérica como su patio trasero, ¿no? También la doctrina Monroe, lo que sería la teoría del gran garrote, de disciplinar a los países de su zona de influencia.
Ya la cuestión de los Estados Unidos en la región es muy conocida. Por ejemplo, apoyó a narcotraficantes y paramilitares como los Contras en Nicaragua, ¿sí?, contra el sandinismo. También apoyó a un narcotraficante que fue presidente de un estado como fue Noriega en Panamá, que en un momento lo apoyó y en otro momento lo fue y lo detuvo. También una invasión importantísima en la década del 90, porque tenía miedo de que una persona como Noriega, un narcotraficante, tuviera el control sobre uno de los canales más importantes de comercio del mundo, ¿no? Entonces fue y detuvo a Noriega por narcotráfico, cuando lo apoyó durante un golpe. Y después, bueno, los Pepes, ¿no? Los Pepes sabemos que son los perseguidos por Pablo Escobar, también fueron apoyados económicamente a través de la CIA y de la DEA para derrocar a lo que fue Pablo Emilio Escobar, pero apoyado por otro cártel de las drogas como fue el cártel de Cali, ¿no? Y por último, bueno, no podemos olvidar el Plan Cóndor, ¿no? Las dictaduras latinoamericanas financiadas y gestionadas por Henry Kissinger y la CIA en términos geopolíticos y estratégicos, que generaron todo lo que generaron, ¿no? Allende, Argentina del 76, Bolivia, la dictadura uruguaya y brasilera. No creo que la garantía de la libertad de Venezuela sean los Estados Unidos, y hay que tomar con pinzas la participación de lo que va a ser esta nueva capacidad de chantaje de las Fuerzas Armadas. Espero que la salida sea pactada. Yo no creo que Maduro hoy tenga otra salida que no sea buscar un refugio de manera pactada con los Estados Unidos y con otra nación que lo pueda albergar. Pero yo creo que tiene las horas contadas. No creo que sea de manera violenta, pero sí está más cerca de caer por una cuestión de que Marco Rubio, que es el secretario de Estado de los Estados Unidos, se tomó esto muy en serio. Y Marco Rubio es uno de los republicanos latinos con un apoyo muy importante para los Estados Unidos y para el gobierno de Trump en la zona de Florida. Esos diputados o senadores en la Cámara, en el Senado estadounidense, son los que le van a garantizar el impeachment o no, el juicio político o no a Donald Trump si llegara a caer. ¿Qué le piden estos senadores republicanos a Rubio? El apoyo incondicional a Trump, pero necesitan que caiga Venezuela ya. Tipo, es una cuestión hasta personal, porque el mismo Rubio es descendiente de cubanos y también lo ve como una cuestión inclusive moral, ¿no? A veces vemos que Trump puede ser la persona más inmoral, ¿no? Pero hay que ver el círculo que lo rodea a Trump, que lo que realmente toman las decisiones son ellos. Trump sigue porque son claramente sí, serían los que lo aconsejan, sus ministros, pero realmente las decisiones más importantes están por acá. Recordemos también a Steve Witkoff en Medio Oriente, todo lo que está generando, ¿no? Y su apoyo incondicional a Israel y lo que generó con Irán, ¿no? Un tipo como Trump que decía, no vamos a generar más conflictos en el mundo, y tuvo que intervenir porque Witkoff no pudo controlar a Benjamín Netanyahu, o no quiso controlarlo. Así que vamos a ver qué sucede en Venezuela. Por ahora esas serían las novedades del Caribe. Ahora vamos al Medio Oriente. Contarnos, claro, qué pasa con Benjamín Netanyahu. Bueno, vamos a ver un video de lo que sucedió el lunes a las horas de la mañana. لا حصل الآن خليك يا الله راح الدفاع المدني قتلوا الناس راح الدفاع المدني قتلوا الناس. Esos son los 5 nombres de los 5 periodistas que murieron en este ataque para mí cobarde. Ya vamos a explicar lo que sucedió. Si quieren lo podemos ir comentando mientras va rodando el video. Bueno, esto fue un doble ataque en un hospital, que es el hospital de Nasser, ahí en la franja de Gaza, en el sur de Gaza, más cerca en la frontera con Egipto, en la ciudad de Jan Yunis, o en la región de Jan Yunis. Bueno, ¿qué sucedió? Se atacó al hospital en un primer momento. Fueron los rescatistas y los periodistas a cubrir el acontecimiento, el bombardeo, a los heridos, ver qué había pasado, y volvió a entrar un dron dirigido que explotó y que terminó con la vida de los rescatistas y los periodistas que estaban cubriendo el primer ataque. La verdad que medio rara la situación. Netanyahu salió a decir que se trató de un trágico accidente. Yo diría que fueron 2 trágicos accidentes, ¿no? Porque el primero pudo haber sido un accidente, el segundo no. El segundo fue claramente a buscar asesinar más personas.
Y lo que más tiene en tela de juicio las decisiones de Netanyahu es la cuestión no solamente ya humanitaria, sino la cuestión de la libertad de prensa y la libertad de informar o de mostrar lo que sucede en una región que hoy está en los ojos del mundo y que prácticamente está totalmente cercada para la información. Ya sabemos que para los alimentos está cercada. Ahora también para mostrar lo que sucede está totalmente cercada. Bueno, el Comité To Project Journalists, que es el comité de protección para los periodistas, dijo que en solamente 22 meses murieron ya 192 periodistas en Gaza. Bueno, la misma entidad dijo que solamente 18 periodistas murieron en el conflicto entre Ucrania y Rusia, que lleva más de 3 años, ¿sí? Entonces, en 22 meses estamos cerca de 200 periodistas y en 3 años de guerra en Rusia y Ucrania han muerto menos de 20, ¿no? Para que tengamos dimensión de lo que sucede. O sea, 20 es el 10% de 200. Exactamente. Es terrible la situación que se vive, ¿no? 90% más de periodistas en un conflicto en mucho menos tiempo. Exactamente. Bueno, ¿qué dijo Netanyahu también? Israel valora el trabajo de los periodistas, el personal médico y todos los civiles. Parece una joda, pero es un tuit. No lo alcancé a traer, Produ, pero lo dijo. Y dijo que el ejército lo está investigando, que las fuerzas de defensa de Israel están investigando los acontecimientos. Pero bueno, hay que de nuevo poner el foco en la situación, porque ya me parece que estamos un poco intensos con lo de la cuestión humanitaria y con lo del conflicto y Hamás, pero hay que poner un poco ahora el foco en lo que tiene que ver con las instituciones importantes para conocer lo que sucede, como es las instituciones periodísticas, ¿no? ¿Qué pasó ahora? Israel prohibió, obviamente, desde el inicio del conflicto, a los medios internacionales cubrir la guerra, con lo cual todas las organizaciones de noticias, todos los medios vinculados internacionalmente, como Al Jazeera, la BBC, la Deutsche TV, todos tienen a palestinos dentro de Gaza, que son los periodistas locales los que tratan de cubrir la situación. Lo que pasa es que es Israel diciendo, son periodistas que en realidad son infiltrados de Hamás. Entonces es muy difícil vos tener una capacidad de combatir la verdad de un Estado, ¿no? Como es el Estado de Israel, contra civiles, ¿no? Que no sabés o sí sabés si son realmente terroristas. Los únicos que tienen ese discurso y esa veracidad es el Estado de Israel y Netanyahu, que dice que son terroristas, con lo cual es muy difícil comprobarlo, pero así va la situación. Bueno, cuando nosotros terminábamos la semana pasada, la ONU al siguiente día declaraba algo que no había declarado durante mucho tiempo y que era lo que se le pedía, que es declarar la hambruna total en Gaza, ¿no? Hay un video ahí, si lo podemos ver. It is a famine. Ahí, The este es Tom Gaza Fletcher. famine. ¿Hay unos subtítulos o no? It is a famine Tratemos that we de, could have prevented. no lo pongamos en pantalla completa, Sí, porque sí. si no, no se puede ver. A ver qué dice. Ahí está. If we had been allowed. Perdón las Yet imágenes, pero food bueno. stacks up at borders because of systematic obstruction by Israel. It is a famine within a few hundred meters of food in a fertile land. It is a famine that hits the most vulnerable first, each with a name, each with a story, that strips people of dignity before it strips them of life, that forces a parent to choose which child to feed, that forces people to risk their lives to seek food. It is a famine that we repeatedly warned of, but that the international media has not been allowed in to cover, to bear witness. It is a famine in 2025. Bueno, yo creo que ya con eso. Esto fue el informe. Dime. Qué triste que lo único, o sea, el único que puede hacer o destruir al ser humano es el mismo ser humano, o sea, porque Sí. claramente me da mucha tristeza que pasen todas esas cosas y que, o sea, no les importe. Y no hay responsabilidad. Eso, ¿no? No hay responsabilidad. Bueno, es un poco lo que también hoy salió a decir la comunidad humanitaria, es una organización humanitaria que se llama Caritas International, vinculada a la Iglesia Católica.
que dijo, es un ataque deliberado contra la dignidad humana y es un colapso al orden moral de la humanidad. Tal cual como lo decís, Majo. Y además, lo más grave es que no hay repercusiones para un Estado que permanentemente se le ha dicho, ¿no? Y que ha tenido las sanciones que ha tenido por parte de la Comunidad Europea, inclusive de socios históricos, amenazando con reconocer de manera simbólica, porque sabemos que no va a suceder, al Estado de Palestina en las próximas sesiones de la ONU en septiembre. Bueno, pareciera que todo eso no tiene ningún valor y siguen igual ocupando no solamente totalmente militarmente la zona de Gaza, sino que ahora también con proyectos inmobiliarios en la zona de Cisjordania, donde está el partido Fatah, reconocido como gobierno de la Organización para la Liberación de Palestina, ¿no? Que es el gobierno que en todo caso con él podrías discutir, ¿no? Si hay una discusión de cese al fuego, no con Hamas. Hamas ya es una organización terrorista, no hay cómo discutir en Gaza. Pero en Cisjordania seguir avanzando de manera civil, por decirlo de alguna forma, ya es un poco hasta... no sería satírico, pero ya sería medio, por parte de Netanyahu, una jugada hasta macabra, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que Netanyahu el problema que tiene es sostenerse en el poder, ¿no? Entonces tiene un ala muy radicalizada y ortodoxa que es la que lo fuerza a continuar con la guerra. De nuevo, es Netanyahu, no es Israel el problema. Pero bueno, vamos a ver qué sucede con la situación de Netanyahu y su prolongación de la guerra. Por lo pronto, también habló el Papa. Vamos a ver qué dijo el Papa León XIV desde el Vaticano, che también fue contundente e dio un mensaje muy fuerte. Torno oggi a rivolgere un forte appello sia alle parti implicate che alla comunità internazionale affinché si ponga termine al conflitto in Terra Santa che tanto terrore, distruzione e morte ha causato. Supplico che siano liberati tutti gli ostaggi, si raggiunga un cessate il fuoco permanente, si faciliti l'ingresso sicuro degli aiuti umanitari e venga integralmente rispettato il diritto umanitario. In particolare l'obbligo di tutelare i civili e i divieti di punizione collettiva di uso indiscriminato della forza e di spostamento forzato della popolazione. Imploriamo Maria Regina della Pace, fonte di consolazione e di speranza, la sua intercessione ottenga riconciliazione e pace in quella terra a tutti tanto cara. Bueno, importante el mensaje de uno de los líderes más importantes del mundo en términos de influencia política también, ¿no? Porque la religión es eso, en todo caso, y del mundo cristiano y católico, poniéndose enfrente de lo que sucede en Gaza, porque claramente los países están en otra. Entonces aparece un poco la cuestión humanitaria de, por lo menos, veamos qué sucede en Tierra Santa, ¿no? Jerusalén, una ciudad muy importante tanto para cristianos, musulmanes, como también para los judíos. Y por último, ya como para cerrar la sección internacional, hoy a la mañana, gravísimo lo que sucedió en Kiev. Podríamos hablar mucho más de esto, pero me parece que con esto podríamos ir cerrando. Bueno, parecía que estaba más o menos acordada la situación entre Rusia y Ucrania, ¿no? Bueno, ¿qué hizo Putin? Desplegó uno de los ataques aéreos más fuertes durante la guerra. Atacó con cerca de 500 o 600 drones, y 30 misiles de importante calibre durante todo el país. Pero lo más importante que sucedió fue en Kiev, donde hay una cifra que dice de 15, 19, el país de España hoy a última hora dijo 21 muertos, entre ellos menores de edad, 3 menores de edad. Bueno, ¿qué sucedió? Atacaron no solamente población civil en la ciudad de Kiev, la capital, que no suele ser atacada de manera fehaciente por Putin, porque recordemos que el conflicto más fuerte se está dando en la frontera entre Ucrania y Rusia. Kiev está más del otro lado, con lo cual esto fue un ataque bastante bárbaro contra la población civil y contra la capital, que dejó esta cifra de víctimas y de heridos, pero que además atacó un edificio de la delegación de la Comunidad Europea.
Ucrania no hace parte de la Unión Europea, pero sí tiene, como todos los países europeos, que hagan parte o no, edificios de las delegaciones europeas que funcionan como una especie de embajadas, ¿no? Como de cualquier país. Bueno, la Comunidad Europea tiene embajadas en los países. En Ucrania, el edificio de Kiev fue atacado, por suerte, digámoslo de alguna forma, esto fue a la madrugada, entonces, madrugada mañana, ¿no? Digamos 5 o 6 de la mañana, con lo cual no había personas en el edificio, porque si no hubiera sido una tragedia mayor, pero además hubiera sido terrible para la cuestión del conflicto. ¿Por qué? Porque si morían diplomáticos europeos, no sé qué hubiera pasado. Hay un tuit de Macron, que lo podemos ver, que es el presidente de Francia, y dice: 629 misiles y drones en una sola noche contra Ucrania. Este es el anhelo de paz de Rusia, terror y barbarie, más de una decena de muertos, incluidos niños, zonas residenciales e infraestructura civil atacadas. Las oficinas de la delegación de la Unión Europea y del British Council sufrieron daños. Francia condena con la mayor firmeza estos ataques insensatos y extremadamente crueles. Ofrecemos nuestro pleno apoyo al pueblo ucraniano y nuestra más sincera solidaridad con las familias de las víctimas. No sé qué pensará Trump de esto, pero no creo que esté muy contento, porque se lo viene advirtiendo la Comunidad Europea de que no hay realmente una racionalidad de Putin de querer terminar el conflicto, a no ser que sea la claudicación total de Ucrania. Entonces, hay que ver qué sucede con esas negociaciones, pero yo creo que está cada vez más difícil que Ucrania y que Rusia se sienten a dialogar cuando pasan estas cosas, lamentablemente. Así que para la próxima semana veremos qué sucedió a nivel internacional, pero estas son las novedades por ahora.